Hola a todos, amigos y amigas, hermanos y hermanas, saludos. Hoy es Jueves Santo y hoy quiero invitarlos, proponerles que hagamos este ejercicio de Lectio Divina de una manera distinta. Quiero invitarlos a que vaya y agarre su Biblia y lea conmigo el Evangelio. Y si quiere tomar algunas notas, tome algunas notas y al final vamos a hacer un momentico de oración. Si no lo puede hacer en este momento, lo invito a que pause este video ya mismo, pause este video y déjelo para más tardecito, cuando usted se pueda sentar con tranquilidad y pueda tomar su Biblia, porque la vamos a usar, y leer conmigo este pasaje y hacemos este ejercicio de Lectio Divina de oración. Les voy a dar unos segunditos para que vayan a la carrera y tomen sus Biblias. ¿Estamos listos? Muy bien, leemos entonces hoy en el Evangelio de Juan el capítulo 13, versículos 1 al 15. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Después echa agua en un recipiente y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Llegó a Simón Pedro, el cual le dice: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies?» Jesús respondió: «Lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo entenderás». Replica Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Le respondió Jesús: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza». Le responde Jesús: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos». Jesús conocía al que lo iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien. Pero si yo, que soy maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Bueno, la celebración del Jueves Santo está enmarcada por esta narración. Está enmarcada por el pasaje del lavatorio de los pies a los discípulos. Vale decir que en el Evangelio de Juan no tenemos una institución de la Eucaristía propiamente dicha como la encontramos en los Evangelios de Mateo, Marcos o Lucas, en los Evangelios sinópticos. Lo que tenemos aquí en el Evangelio de Juan es una cena, una última cena y un larguísimo discurso de Jesús que va de los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. 4 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17. No, 5 capítulos en los que Jesús les habla a los discípulos. Hay unos pequeños diálogos ahí, pero más que todo es un diálogo de Jesús con sus discípulos en los que va explicándoles finalmente de qué se trataba toda su vida y su mensaje y qué es lo que Jesús al final de cuentas espera de sus discípulos. Entonces, si ustedes quieren, estos capítulos son como la explicación teológica, espiritual, profunda de la institución de la Eucaristía. Entonces, empezamos con esta sección que es el inicio de esta última cena y la vamos a dividir en 5 partes. La vamos a dividir en 5 partes. Entonces, la primera parte la vamos a llamar hasta el extremo. En el versículo 1 dice que Jesús había amado a los suyos que estaban en este mundo y los amó hasta el extremo. La expresión en griego eitelos es una expresión muy interesante porque se refiere al tiempo, pero no a un tiempo cronológico que se puede medir, sino a un tiempo, digámoslo, cuantitativo. Decir que los amó hasta el final o hasta el extremo no significa hasta el final de la vida de Jesús o hasta el extremo de la vida de Jesús. Significa que ese amor que Jesús les ofrece inclusive alcanza, como ya lo había dicho antes, creo que ayer o antier, alcanza inclusive hasta esas zonas más oscuras de la experiencia humana, hasta el extremo que
Este amor es capaz de ir precisamente hasta límites inimaginables y sobrepasarlos, que no acepta ningún cálculo, como el amor de María Magdalena, no de María Magdalena, en el Evangelio de Juan, María, la hermana de Lázaro y Marta, que es extravagante al derramar el perfume. Así se manifiesta este amor. Y entonces el signo que viene a continuación es una demostración de ese amor hasta el extremo. Y aquí entonces saltamos a la segunda parte. Jesús sabe. Jesús sabe. ¿Qué es lo que sabe Jesús? Miren, dice el evangelista, y es bien detallado en hacer esta explicación, dice, Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía de Dios. Pónganle mucha atención a esa declaración, digámoslo así, porque está expresando precisamente el convencimiento interior que tiene Jesús acerca de Dios y acerca de Dios como la fuente inagotable de amor. Por eso Jesús es capaz de amar hasta el extremo, porque ese amor viene de la fuente original, que es Dios precisamente. Nosotros a veces, nuestra experiencia de amor humana limita el amor. Nosotros somos calculadores en la experiencia del amor. Primero que todo porque se nos dificulta amar hasta el extremo también. Pero segundo, porque nosotros pensamos cuando estamos amando que estamos o que vamos a perder algo. Entonces lo damos con medida porque sentimos que algo estamos como perdiendo cada vez que entregamos amor. Pero al ser Jesús consciente de que este amor que le está entregando a los otros, que se manifiesta en la entrega de su vida, no tiene límites, porque es un amor que no es un amor humano, no es un amor que viene de él, desde su humanidad, sino desde su divinidad, desde Dios, entonces no se puede agotar. Cuando nosotros somos conscientes de que la fuente del amor no somos nosotros, no es nuestro corazón, no son nuestras emociones ni nuestros sentimientos, entonces tal vez podemos experimentar este amor que no se acaba. No solo experimentarlo, sino también ofrecerlo a los otros, ofrecer ese amor sin medidas, cuando entendemos qué significa ese amor. Muy bien, vamos entonces ahora a la tercera parte, a la tercera sección que la vamos a llamar la kenosis. En el versículo 4 dice que Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Y después echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla. ¿Recuerdan ustedes la segunda lectura del domingo pasado, del domingo de Ramos, de la carta de San Pablo a los Filipenses? Una de mis favoritas. Yo los invito a que tomen su Biblia nuevamente y vamos a esa lectura, a esa carta a los Filipenses. Tomen un resaltador. ¿Dónde lo tengo? Perdón, voy a tomar mi resaltador y vamos a resaltar esa lectura. Carta a los Filipenses, pasen las páginas, San Juan, Hechos de los Apóstoles, Carta a los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, llegamos a Filipenses. Capítulo 2, versículos 5 al 8, dice San Pablo a los Filipenses: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Tal vez ustedes han escuchado esta expresión kenosis o kenosis. Es una expresión griega también muy rica que significa, o podríamos traducir como vaciarse de sí mismo, vaciarse de uno mismo. La descripción de Jesús haciendo lo que hace, quitándose sus vestiduras, su manto más bien, quitándose el manto, es como una forma de decir que se quita precisamente su dignidad de Mesías y de Señor y se convierte en un esclavo y se hace en un esclavo y se abaja y se agacha para lavarle los pies a los discípulos, algo que solamente hacían los esclavos en esa época. Jesús que se despoja de su dignidad y ahora asume el trabajo o el rol de un esclavo en esta cena que está ofreciéndole a sus discípulos. Bueno, no es una invitación a comer, están celebrando la Pascua, pero hace un gesto que no es propio de la celebración de la Pascua, que es lavarle los pies a los discípulos, quitándose su dignidad, bajándose de su dignidad de Señor, y ahora hace entonces este gesto. Este
esta expresión kenosis nos va a decir muchísimo, no solamente de esta actitud humilde y servicial de Jesús, sino también lo que significa el plan de salvación. Pero ya vamos, entonces, eso nos lleva a la cuarta sección en la que decimos que Pedro no tiene ni idea qué es lo que está pasando aquí. Pedro, como buen judío, tiene una idea del reino de Dios, tiene una idea de lo que significa el reino de Dios, tiene una idea de lo que significa el Mesías, tiene una idea de lo que significa la salvación. Y esto que está haciendo Jesús rompe con todos sus esquemas y con todos sus parámetros y con todos sus paradigmas acerca de la salvación. Por eso empieza este diálogo, este tira y afloje entre Pedro y Jesús, diciéndole, no, tú no me vas a lavar, tú lavándome los pies a mí nunca, Señor, no, nunca me lavarás mis pies. Después le dice, bueno, entonces si me vas a lavar los pies, lávame también las manos y el cuerpo, en fin. Lo que está mostrando aquí precisamente Pedro es esa falta de comprensión, primero en la acción de Jesús, en lo que Jesús está haciendo en ese momento, pero segundo, es una falta de comprensión acerca del plan de salvación, como un acto de solidaridad de Dios que se abaja, que se despoja de su soberanía de Dios a través de Jesucristo para venir a servirnos. Pienso yo y vuelvo nuevamente a pensar en esa incapacidad que tenemos nosotros de amar sin medida o más bien de recibir amor sin necesidad de pagar. Pedro, que está tal vez sintiendo como su indignidad, dice, no me vas a lavar tú los pies, yo no puedo aceptar que mi Señor, mi Maestro, se abaje y me lave los pies. Es una bonita forma de representar esa incapacidad que tenemos nosotros de recibir amor sin medida. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros amamos o que nosotros hacemos algo por otras personas, casi siempre estamos esperando que nos recompensen, que nos devuelvan el amor que dimos, que nos premien por nuestras buenas obras. Es esa incapacidad de recibir amor que se expresa también después en nosotros, la incapacidad de amar sin medida o de recibir amor sin medida más bien. Entonces yo pienso que Pedro, esta sección aquí de Pedro diciéndole estas cosas a Jesús, muestra esa incapacidad que tenemos nosotros los seres humanos de amar sin medida y de recibir amor sin medida. Se nos hace tan difícil meternos en la cabeza que Dios nos ama sin medida, que no está esperando que nosotros lo amemos de vuelta. Aunque decía Santa Teresita del Niño Jesús, amor con amor se paga. Hace poco leí una de estas frases en internet que decía, no hagas las cosas esperando ser amado, sino que hagas las cosas desde el amor. Eso tiene más sentido en inglés que en español, pero bueno. Esta experiencia o este diálogo entre Jesús y Pedro que muestran esa incapacidad de Pedro para comprender el mensaje de Jesús y el amor infinito, inconmensurable de Dios en su vida. No se creía digno de recibirlo. Yo tampoco a veces me creo digno de recibir el amor de Dios. Muy bien, y la quinta sección yo creo que no necesita explicación porque se explica por sí misma. El versículo 15, cuando Jesús entonces se para y vuelve a la mesa, les dice, les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. No necesito explicarlo más. Muy bien, quiero invitarlos que hagamos algo que usualmente no hago en este ejercicio, pero hoy vale la pena, hoy Jueves Santo vale la pena hacerlo. Vamos a hacer un momentico de oración. Entonces los invito a que ustedes cierren los ojos si quieren y vamos a hacer un momento de oración. Hoy que celebramos el regalo del amor y del servicio a través de la Eucaristía. No estoy hablando de la misa únicamente, sino de la Eucaristía como una experiencia de vida, como una experiencia vital, como una forma particular de amar a los otros. Oremos. Señor Jesús, hoy tú nos regalas un ejemplo y nos regalas un ejemplo claro y concreto de cómo amar, de qué significa el mandamiento del amor que tú nos has dado, y es nada más ni nada menos que abajarnos, que hacernos los servidores de los demás, que es servirlos. Hoy queremos pedirte que por la fuerza de tu Espíritu Santo nos des a nosotros la capacidad de amar sin medida, pero también la capacidad de recibir tu amor, sabiendo que tu amor es infinito, que tu amor no se agota, y sabiendo eso, Señor, como tú lo sabías, que nosotros podamos también amar a los otros, que los podamos servir, que podamos ser para ellos servidores,
mensajeros, discípulos, agentes, embajadores de este amor que tú nos regalas en el día de hoy. Gracias porque hoy que te proclamamos el pan de vida, hoy que te proclamamos nuestro Señor, hoy te queremos dar homenaje, Señor. Hoy queremos honrar tu nombre sirviéndonos, sirviendo a los que están a nuestro lado y amándolos, Señor. A ti la gloria y la alabanza por los siglos. Amén. Voy a hacer algo que tampoco hago usualmente, pero hoy voy a ejercer mi ministerio sacerdotal. Todos hemos recibido el sacerdocio común, pero yo he recibido el ministerio sacerdotal por el sacramento del orden y les voy a dar la bendición en el día de hoy. Que el Señor Todopoderoso, que nos ha revelado su amor a través de su Hijo Jesucristo, derrame su bendición abundante sobre todos y cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, si tienen algún comentario o alguna pregunta, déjenla en los comentarios aquí en el video o escríbame un email aquí a mi email frdiegoburtica@gmail.com y voy a tratar de responderlos y de dialogar con ustedes. Un abrazo, feliz Jueves Santo y nos vemos mañana con otro mensaje del Evangelio. Bendiciones para todos y chao.